El tren avanzaba raudo hacia Valencia, y el paisaje se deslizaba por la ventana como una película en movimiento. La rutina diaria había quedado atrás, al igual que las expectativas que pesaban sobre mis hombros. Un viaje de trabajo, un respiro en medio de la vida familiar, me brindaba la oportunidad de redescubrirme. Sin embargo, la sensación de culpa me acompañaba como una sombra. Al llegar a la estación, el bullicio de la ciudad me envolvió. El mercado central estaba a pocos pasos, y decidí perderme entre los colores y aromas que ofrecía. Las frutas frescas, el pescado recién traído del mar y el sonido de los vendedores animando a los clientes creaban un ambiente vibrante. Me dejé llevar por el momento, disfrutando de cada detalle que hacía de Valencia un lugar especial. Después de un par de horas recorriendo el mercado, me dirigí al café en Ruzafa que había investigado antes del viaje. Era acogedor y lleno de vida. Pedí un café con leche y observé a mi alrededor. Las conversaciones fluían en diferentes idiomas, pero había algo en el aire que resonaba conmigo. La libertad momentánea me llenó de energía. Mientras saboreaba mi bebida, una figura llamó mi atención al otro lado del café. Un desconocido sonreía mientras hablaba con un grupo de amigos. Su risa era contagiosa y su presencia emanaba confianza. No pude evitar sentir una punzada de atracción. Era un sentimiento inesperado y desconcertante. La tarde avanzó y mi reunión se aproximaba. Decidí dar un último paseo antes de dirigirme al lugar donde debía presentar mis ideas a un cliente importante. Caminé hacia la Plaza de la Virgen, donde turistas y locales se mezclaban en un ambiente festivo. La música sonaba alegremente mientras los niños corrían alrededor. De repente, me topé con alguien conocido, un viejo amor que no veía desde hacía años. La sorpresa fue inmensa. Nuestras miradas se encontraron y sonreímos como si el tiempo no hubiera pasado. Intercambiamos palabras sobre lo que habíamos hecho con nuestras vidas, pero pronto la conversación se tornó melancólica ante lo que pudo ser. Me despedí rápidamente para no quedar atrapada en recuerdos pasados y continué mi camino hacia la reunión. Sin embargo, mi mente seguía divagando entre lo que había vivido esa tarde. El encanto del desconocido en el café y el reencuentro con alguien del pasado. La reunión fue tensa. Mis pensamientos estaban dispersos, atrapados entre dos mundos distintos, uno lleno de responsabilidades familiares y otro lleno de posibilidades inciertas. Al finalizar, decidí regresar al café para relajarme antes de volver al hotel. Al entrar nuevamente al café en Ruzafa, él estaba allí, solo esta vez. Nuestros ojos se encontraron instantáneamente, y su sonrisa iluminó el lugar como si todo lo demás hubiera desaparecido por un momento. Me acerqué a su mesa sin pensarlo dos veces. Algo dentro me impulsó a hacerlo. ¿Puedo sentarme? Pregunté con una mezcla de nerviosismo y curiosidad. Claro, respondió él con una voz suave. ¿Cómo te ha ido? Mientras conversábamos sobre trivialidades, sentí como las barreras comenzaban a desvanecerse entre nosotros. Pero entonces llegó la realidad. Recordé quién era realmente. Una mujer casada con responsabilidades ineludibles esperando por mí al final del día. El desconocido sonrió mientras yo luchaba contra mis pensamientos contradictorios. Era solo una conexión momentánea en una ciudad extraña, pero ese instante prometía algo más profundo si decidía seguir adelante. Mis pensamientos se perdieron nuevamente en sus ojos mientras él continuaba hablando. No podía evitarlo. Una chispa encendida por lo prohibido empezaba a calar hondo dentro mío. Las horas pasaron lentamente mientras me sentaba en el bar. La música suave de fondo contrastaba con el bullicio de la ciudad. El desconocido, con su mirada intensa y su sonrisa encantadora, se convirtió en el centro de mi atención. Cada palabra que intercambiábamos parecía un hilo que tejía una conexión más fuerte entre nosotros. ¿Trabajas en este sector también?, pregunté, buscando un punto en común. Su respuesta me sorprendió. Sí, estaba involucrado en un proyecto similar al mío. La coincidencia me hizo sentir una mezcla de emoción y culpa. ¿Qué estaba haciendo? La vida que había construido parecía desvanecerse con cada risa compartida. A medida que la noche avanzaba, el ambiente se tornó más íntimo. Hablábamos de sueños y anhelos, de lo que esperábamos del futuro. En un momento, nuestras manos se encontraron sobre la mesa. Fue un roce ligero, pero suficiente para encender una chispa que no sabía que existía.
De repente, él se inclinó hacia mí y susurró algo al oído. La calidez de su aliento me hizo estremecer. Sin pensarlo dos veces, nuestros labios se encontraron. Fue un beso lleno de promesas y dudas a la vez. Un instante robado a la realidad que me dejó sin aliento. La culpa comenzó a asomarse nuevamente mientras nos separábamos. Esto es solo un momento, me repetía internamente. Pero él sonrió como si supiera exactamente lo que pensaba y sugirió vernos de nuevo al día siguiente. Esa propuesta resonó en mi mente como una melodía seductora y peligrosa. Al salir del bar, la brisa fresca de la noche acarició mi rostro. La ciudad iluminada parecía vibrar con nuevas posibilidades mientras caminaba sola por las calles empedradas. A cada paso, las dudas aumentaban. ¿Qué significaba esto para mí? ¿Podría permitirme seguir adelante? La mañana siguiente llegó rápidamente, y mis pensamientos estaban llenos del desconocido. Decidí explorar la ciudad antes de nuestra cita. Necesitaba distraerme del torbellino emocional que estaba sintiendo. El mercado central era un lugar bullicioso, lleno de colores vibrantes y aromas tentadores. Mientras paseaba entre los puestos, recordé sus ojos y su risa. Cada rincón de Valencia parecía contar una historia nueva. Sin embargo, el eco de mis responsabilidades familiares no podía ser ignorado. Las imágenes de mi hogar y mi familia aparecían en mi mente como sombras persistentes. Finalmente llegó la hora del encuentro. Nos encontramos en una pequeña plaza llena de flores y música local. Era el lugar perfecto para dejar atrás las preocupaciones por unas horas más. Conversamos sobre trivialidades mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte. Sin embargo, a medida que avanzaba la tarde, sentí como la culpa volvía a apoderarse de mí con más fuerza que antes. Era justo seguir alimentando esta conexión sabiendo lo que dejaba atrás. La conversación se tornó más profunda. Él compartió fragmentos sobre su vida personal sin saber lo mucho que eso me afectaría. El tiempo voló mientras hablábamos. Pronto nos encontramos sentados juntos en un banco bajo los árboles frondosos, sintiendo cómo nuestras manos se buscaban nuevamente. Aquella tarde fue mágica, pero también aterradora. Cada momento compartido era un recordatorio del abismo entre nosotros. Mientras regresábamos a nuestros respectivos caminos al final del día, no podía evitar sentirme dividida entre dos mundos opuestos. El hogar que había construido y esta nueva conexión tan intensa e inesperada. El silencio pesaba entre nosotros mientras nos despedíamos. Sabía que esto apenas comenzaba a complicarse aún más. La mañana llegó con un cielo despejado, pero mi mente estaba enredada en pensamientos complicados. Había acordado encontrarme con el desconocido en un café del barrio de Ruzafa, un lugar acogedor donde la vida local vibraba en cada esquina. La idea de explorar la ciudad juntos me llenaba de emoción y temor a partes iguales. Al llegar, lo vi sentado en una mesa al fondo, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Al acercarme, sentí que el peso de mis responsabilidades se desvanecía por un instante. «Buenos días», dije, intentando ocultar la inquietud que me invadía. «Buenos días», respondió, sus ojos brillando con complicidad. Pedimos café y pasteles, mientras las conversaciones a nuestro alrededor se mezclaban con el aroma del café fresco. Cada palabra que intercambiábamos parecía acercarnos más, como si compartiéramos un secreto que solo nosotros conocíamos. Mientras hablábamos de trivialidades, no podía evitar notar cómo su mirada se detenía en mí con una intensidad que me hacía sentir viva. Hablamos de nuestras vidas, de los viajes y de las pequeñas cosas que nos hacían felices. En medio de esa charla despreocupada, olvidé por completo la culpa que había estado acechando desde nuestra primera interacción. El tiempo pasó volando y pronto decidimos salir a explorar la ciudad. Caminamos por las calles empedradas, disfrutando del bullicio del mercado central. Los colores vibrantes de las frutas y verduras parecían reflejar la energía entre nosotros. Me reí al escuchar sus comentarios sobre los vendedores y sus peculiaridades. Era como si cada risa nos acercara más. En un momento dado, nos encontramos ante una hermosa plaza llena de gente disfrutando del sol. La música sonaba a lo lejos y el ambiente era festivo. Nos sentamos en un banco para descansar y observar el ir y venir de las personas. Allí, rodeados por la vida que nos rodeaba, nuestras manos se encontraron. No había palabras necesarias. Nuestros ojos hablaban por sí mismos.
Nuestros labios se encontraron en un gesto natural, como si hubiéramos estado esperando ese momento desde siempre. Fue fugaz pero intenso, un roce que encendió una chispa dentro de mí. Sin embargo, tras ese instante mágico, una sombra se cernía sobre mi corazón. La realidad de mi vida cotidiana regresaba rápidamente a mi mente. La imagen de mi hogar y mis responsabilidades emergió como un recordatorio implacable de lo que estaba arriesgando. Mientras continuábamos explorando la ciudad, noté a un colega cruzarse en nuestro camino. Su mirada fue fulminante. No podía evitarlo. La desconfianza brilló en sus ojos mientras me observaba junto al desconocido. Sentí como el aire se volvía más pesado a medida que pasábamos junto a él. La presión aumentaba dentro de mí. Sabía que debía tomar una decisión pronto. Pero esa conexión tan profunda me hacía querer quedarme aquí un poco más. Disfrutar del presente sin pensar en el futuro inmediato. Al final del día, cuando regresamos al hotel después de recorrer Valencia bajo el sol dorado del atardecer, me encontré atrapada entre dos mundos. Uno lleno de amor prohibido y otro marcado por mis deberes familiares inquebrantables. La balanza comenzaba a inclinarse hacia lo desconocido. Me pregunté si esto valía realmente la pena o si debía regresar a mi vida habitual antes de perderme completamente en esta nueva realidad. El amanecer entró por la ventana, llenando la habitación con una luz suave y cálida. Me desperté en un estado de confusión, los recuerdos de la noche anterior todavía danzando en mi mente. Había sido un momento fugaz, pero intenso. Pasamos la noche juntos, como si el tiempo se hubiera detenido. La realidad, sin embargo, comenzaba a asomarse con su peso habitual. Mientras me vestía en silencio, el eco de mis decisiones resonaba en cada rincón. La culpa se entrelazaba con la felicidad que había sentido, un tira y afloja emocional que me dejaba exhausta. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal que me indicara si lo que había hecho era correcto o no. Los muebles del hotel parecían tan ajenos como mi vida cotidiana. Mi teléfono vibró en la mesa. Era un mensaje de mi esposo. ¿Cómo va tu viaje? Espero que estés disfrutando. Las palabras eran simples, pero cargadas de significados ocultos que me hicieron sentir un nudo en el estómago. ¿Cómo podía responderle? La verdad pesaba sobre mí como una losa. Decidí salir a dar un paseo por las calles de Valencia para despejar mi mente. La ciudad despertaba lentamente. Los cafés comenzaban a abrir y el aire olía a café recién hecho y pan tostado. Caminé hacia la Plaza de la Virgen, donde los turistas y locales comenzaban a mezclarse en un bullicio animado. Las risas y las conversaciones llenaban el aire, pero yo me sentía atrapada en una burbuja de soledad. Mientras observaba a los demás disfrutar del momento, recordé su sonrisa y cómo me había hecho sentir viva nuevamente. Era una conexión que nunca había esperado encontrar, pero también era un recordatorio constante de lo que estaba arriesgando. De repente, mi teléfono sonó nuevamente. Esta vez era una llamada inesperada de mi esposo. Su voz al otro lado era familiar y reconfortante, pero también llena de preocupación. ¿Todo bien? Te extraño. Esa frase retumbó en mi cabeza como un eco doloroso. Todo está bien, respondí automáticamente, aunque sabía que no era cierto. Después de colgar, decidí regresar al hotel para enfrentar la realidad que había estado evitando. Cada paso parecía más pesado que el anterior mientras caminaba por las calles adoquinadas. Al llegar al hotel, vi su mensaje en mis notificaciones. ¿Te gustaría volver a vernos hoy? La incertidumbre me golpeó con fuerza. Quería decir sí con todas mis fuerzas, pero el miedo se interponía entre nosotros. La tarde pasó lentamente mientras luchaba contra mis pensamientos contradictorios. Finalmente decidí salir a buscarlo. Necesitaba entender qué significaba esta conexión para ambos y si era posible continuarla sin destruir lo que había construido hasta ahora. Cuando llegué al café donde habíamos acordado encontrarnos, lo vi sentado junto a la ventana, mirando hacia afuera con una expresión pensativa. Al acercarme, sentí como el corazón latía aceleradamente en mi pecho. Hola, dije suavemente cuando él levantó la vista y nuestros ojos se encontraron. Hola, respondió él con una sonrisa cálida que hizo temblar mis resoluciones más firmes. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros mientras compartíamos anécdotas sobre nuestras vidas laborales y sueños olvidados. Pero cada palabra estaba impregnada de un subtexto más profundo.
Ambos sabíamos lo delicada que era nuestra situación. A medida que avanzaba la tarde, sentí cómo el tiempo se deslizaba entre mis dedos como arena fina. Tenía que decidir si seguir adelante o dar marcha atrás antes de perderme por completo en este nuevo mundo, lleno de promesas inciertas y emociones intensas. El sol comenzaba a ponerse cuando finalmente nos despedimos. Él tomó mi mano brevemente antes de separarnos. Nos vemos pronto, dijo mientras se alejaba, dejándome sola con mis pensamientos tumultuosos una vez más. La mezcla de felicidad y temor seguía presente mientras caminaba hacia el hotel bajo las luces parpadeantes de Valencia. Sabía que cada elección tendría consecuencias irreversibles en mi vida ya complicada. El festival local comenzaba a cobrar vida, llenando las calles de colores vibrantes y risas contagiosas. Mientras me adentraba en la multitud, el bullicio de la música y el aroma de la paella me envolvían, pero mi mente estaba lejos de allí. La imagen del desconocido danzaba en mis pensamientos, una mezcla de deseo y culpa que se entrelazaba con cada paso. Al llegar a una plaza, lo vi a lo lejos, rodeado de amigos que reían y disfrutaban del ambiente festivo. Su sonrisa iluminaba el lugar, y por un instante, todo lo demás desapareció. Me acerqué con cautela, sintiendo cómo el corazón latía con fuerza en mi pecho. ¿Te gustaría bailar?, preguntó él al verme. Asentí sin poder evitar sonreír. Mientras girábamos al ritmo de la música, las preocupaciones se desvanecieron momentáneamente. Sin embargo, una sombra de duda se instaló en mi mente cuando recordé que él también tenía una familia. No podía ignorar esa realidad. Era un hecho que pesaba sobre mí como una losa. En medio del baile, nuestras miradas se encontraron con intensidad y un silencio cómplice nos envolvió. ¿Qué hacemos aquí?, murmuré mientras la música continuaba su curso. Disfrutando del momento, respondió él con sinceridad. Pero esa respuesta no era suficiente para calmar mi tormento interno. El festival seguía su curso. Los fuegos artificiales comenzaron a iluminar el cielo nocturno. Cada explosión era como una metáfora de nuestra relación, hermosa pero efímera. En un rincón apartado de la plaza, encontramos un espacio donde podíamos hablar sin ser interrumpidos. Necesito saber más sobre ti, le dije sin rodeos. Él suspiró antes de responder. Tengo una familia. No puedo seguir así. Sus palabras resonaron en mí como un eco doloroso. La conexión que habíamos formado era intensa, pero también estaba llena de obstáculos imposibles. ¿Y qué hacemos con esto?, cuestioné mientras señalaba entre nosotros. No sé, admitió mientras miraba al suelo. Pero no puedo dejarlo todo atrás. La presión de nuestras realidades se hizo palpable. Las risas y la música parecían burlarse de nosotros desde la distancia. La culpa me consumía más que nunca, no solo por mi matrimonio, sino también por lo que podía significar perderlo todo por esta conexión fugaz. En medio del caos festivo, decidimos alejarnos un poco más hacia una esquina tranquila donde había menos ruido. Allí compartimos momentos sinceros sobre nuestras vidas y sueños perdidos. A medida que hablábamos, sentí cómo las barreras se desmoronaban entre nosotros. Nuestras almas parecían entrelazarse en ese instante perfecto. Sin embargo, la sombra del futuro seguía acechando. No puedo seguir ocultando esto, le dije al final de nuestra conversación. No puedo vivir así. Él asintió lentamente. Lo sé. Pero había algo en su mirada que me decía que aún había esperanza para nosotros. La noche avanzó y las luces del festival comenzaron a desvanecerse lentamente mientras llegábamos al final del evento. La decisión estaba ahí, latente entre nosotros. Continuar o dar un paso atrás hacia nuestras vidas normales y seguras. Al despedirnos bajo las estrellas titilantes, sentí el peso de lo inevitable sobre mis hombros. No podía escapar a la realidad que nos esperaba al amanecer. Cada elección traería consigo consecuencias inesperadas e irreversibles. Con cada paso hacia el hotel, el eco de sus palabras resonaba en mi mente. No puedo dejarlo todo atrás. La verdad me golpeó con fuerza. Tal vez esta conexión solo fuera una ilusión pasajera en medio del caos emocional que vivía. Y cuando llegué a mi habitación aquella noche, sabía que debía enfrentarme a mis sentimientos antes de que fuera demasiado tarde. El silencio en mi habitación era ensordecedor. La luz de la ciudad se filtraba por la ventana, proyectando sombras que danzaban en las paredes. Me senté en la cama.
la mente llena de pensamientos contradictorios. La conversación con mi amiga resonaba en mí. ¿Qué es el amor, sino lealtad? Había dicho, y cada palabra me atravesaba como un rayo. No podía dejar de pensar en el desconocido. Su sonrisa, su mirada intensa. Todo en él me hacía sentir viva. Pero la culpa me seguía como una sombra. Había cruzado una línea que nunca pensé que cruzaría. La idea de regresar a casa y enfrentar a mi esposo me llenaba de temor. ¿Cómo podría mirarlo a los ojos después de lo que había hecho? Decidí salir a caminar por las calles de Valencia, buscando claridad entre el bullicio del mercado central. El aroma de las frutas frescas y el sonido de los vendedores me envolvían, pero nada podía distraerme de la tormenta interna que vivía. Cada esquina me recordaba momentos compartidos con él. Risas, susurros y promesas no dichas. Mientras paseaba por la Plaza de la Virgen, vi parejas disfrutando del sol y familias riendo juntas. Un nudo se formó en mi garganta al darme cuenta de lo que arriesgaba por una conexión fugaz. En ese instante, el desconocido apareció en mi mente, su voz resonando. Tengo planes para mudarme. Esa frase se repetía como un mantra, llevándome a un abismo de incertidumbre. Al regresar al hotel, decidí llamarlo. Necesitaba entender qué significaba todo esto para él. Cuando contestó, su tono era diferente. Había una mezcla de emoción y tristeza. ¿Qué piensas hacer cuando regreses a casa? Pregunté con voz temblorosa. No estoy seguro, respondió él con sinceridad. La vida es complicada. Una pausa pesada llenó el espacio entre nosotros. La conexión que habíamos construido parecía desvanecerse ante la realidad inminente. Debemos hablar sobre lo que pasó, continué, sintiendo cómo cada palabra pesaba más que antes. Sí, dijo él finalmente, pero no sé si quiero perderte. Su declaración me hizo dudar aún más sobre mis decisiones. ¿Era posible amar a dos personas al mismo tiempo? La idea parecía absurda, pero ahí estaba yo, atrapada entre dos mundos. Esa noche decidí reunirme con él una vez más antes de regresar a casa. Quería sentir su presencia una última vez, aferrarme a esa chispa que encendía algo dentro de mí. Nos encontramos en un café acogedor en Ruzafa, donde el aroma del café recién hecho nos envolvía mientras hablábamos en susurros. ¿Y si simplemente escapamos?, sugirió él con una chispa traviesa en sus ojos. La idea era tentadora y aterradora al mismo tiempo. Mis responsabilidades pesaban sobre mis hombros como una losa implacable. ¿Escapar? ¿De nuestras vidas? Respondí incrédula pero intrigada. Tal vez solo por un tiempo. Insistió él mientras tomaba mi mano suavemente. En ese momento sentí un torbellino emocional. El deseo chocando contra la realidad inminente que debía enfrentar al regresar a casa y lidiar con las consecuencias de mis elecciones. Cuando nos despedimos esa noche bajo las luces titilantes del café, su mirada profunda se quedó grabada en mi mente, un reflejo del deseo y la posibilidad que ahora parecían estar fuera de alcance. Regresé al hotel sintiéndome más perdida que nunca, atrapada entre el deseo ardiente y el peso de mis responsabilidades familiares que amenazaban con aplastarme bajo su carga abrumadora. La mañana siguiente, el sol se filtraba a través de las cortinas del hotel, iluminando la habitación con una luz cálida que contrastaba con la tormenta que había en mi interior. La oferta laboral que había recibido era tentadora, un puesto en la misma ciudad donde él vivía. La idea de un nuevo comienzo me llenaba de esperanza, pero también de pánico. ¿Era realmente lo que deseaba? Mientras tomaba un café en el bullicioso mercado central, observé a las familias reunidas y a los turistas disfrutando de la vida. Sentí un nudo en el estómago al pensar en mi propia familia, en los sacrificios que había hecho por ellos. Pero la conexión con él era tan intensa que me costaba imaginar regresar a mi vida anterior sin haber explorado lo que podría ser. Decidí llamarlo. A medida que el teléfono sonaba, cada tono resonaba como un eco de mis dudas. Cuando finalmente contestó, su voz me pareció familiar y reconfortante. «Hola», dijo. «¿Cómo estás?» «No lo sé», respondí, sintiendo cómo las palabras se deslizaban fuera de mis labios. «Tengo una oferta para quedarme aquí». Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea. Su reacción era crucial.
Necesitaba saber si él también estaba dispuesto a dar ese paso. Eso es interesante, dijo al fin. Pero, ¿qué significa eso para nosotros? La pregunta me golpeó como una ola fría. Había estado evitando pensar en el futuro, aferrándome al presente efímero que habíamos creado juntos, pero ahora no podía ignorar las implicaciones. No estoy segura, admití. Todo es confuso. Nos encontramos más tarde en un rincón tranquilo del café en Ruzafa. La atmósfera vibrante del lugar parecía contrastar con la gravedad de nuestra conversación. Mientras hablábamos sobre nuestras vidas y decisiones, sentí como la incertidumbre crecía entre nosotros. ¿Qué pasará si decides quedarte?, preguntó él, su mirada intensa fija en mí. Sus palabras resonaron como un eco de mis propios pensamientos. ¿Qué pasaría si decidía seguir adelante y dejarlo todo atrás? La idea era aterradora y liberadora a la vez. Podría ser una nueva oportunidad, respondí, aunque sabía que estaba hablando más por impulsos que por convicción. Él suspiró y se pasó una mano por el cabello, mostrando su frustración. Era evidente que ambos estábamos atrapados entre dos mundos opuestos, uno lleno de responsabilidades y otro lleno de posibilidades. La conversación se tornó más intensa cuando comenzamos a discutir nuestros temores sobre el futuro. Cada palabra parecía ser un paso hacia una decisión inevitable. Cada mirada intercambiada cargaba con el peso de lo no dicho. Al final del día, nos despedimos con una mezcla de esperanza y ansiedad flotando en el aire entre nosotros. Mientras caminaba hacia mi hotel bajo las luces parpadeantes de Valencia, comprendí que debía tomar una decisión pronto. La presión aumentaba, y cada minuto se sentía como una eternidad mientras pensaba en mi familia esperándome en casa y en lo que podría perder si decidía seguir este camino incierto. Esa noche no pude dormir. Mis pensamientos giraban sin cesar entre dos vidas distintas. Finalmente entendí que debía elegir entre seguir siendo quien era o arriesgarlo todo por algo desconocido pero profundamente real. Al amanecer, recibí un mensaje inesperado. Necesitamos hablar. Mi corazón se detuvo por un instante. Sabía que este encuentro podría cambiarlo todo nuevamente. El mensaje resonaba en mi mente mientras me preparaba para el encuentro. Necesitamos hablar. No había forma de evitarlo. Caminé hacia el café en Ruzafa, el lugar donde tantas veces había compartido risas y secretos. Cada paso era más pesado que el anterior, como si el peso de mis decisiones me arrastrara hacia un abismo. Al llegar, lo vi sentado en una esquina, mirando por la ventana. Su expresión era seria, distante. Me senté frente a él, y el silencio se hizo palpable entre nosotros. La energía que antes nos unía ahora se sentía tensa, como un hilo a punto de romperse. ¿Qué pasa?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. Encontré algo en tu teléfono, dijo con voz baja. Mis ojos se abrieron de par en par. Mensajes que no debieron existir. El aire se volvió denso. No sabía cómo responder. Las palabras parecían atrapadas en mi garganta. Mi mente corría a 1000 por hora. Las imágenes de nuestra semana juntos inundaban mis pensamientos. Las risas, las miradas cómplices, los momentos robados. Lo siento. Finalmente logré decir, aunque no estaba segura de por qué me disculpaba. No quería hacerte daño. Él suspiró profundamente, como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. No se trata solo de mí. ¿Qué hay de tu familia? ¿De tu vida? La pregunta resonó en mi interior como un eco constante. Había estado huyendo de esas verdades durante días, semanas incluso. Pero ahora estaban frente a mí, innegables y desgarradoras. Es complicado, respondí con sinceridad. No sé qué hacer. Quizás deberíamos terminar esto, sugirió con tristeza en los ojos. El dolor atravesó mi pecho al escuchar esas palabras. La idea de perderlo me aterraba. Sin embargo, también sabía que aferrarme a esta conexión solo traería más sufrimiento a todos los involucrados. No quiero perderte, murmuré. Pero ya te he perdido, contestó con un tono desgastado por la resignación. En ese momento comprendí que estábamos atrapados en una red de decisiones difíciles y consecuencias inevitables.
La conexión que habíamos creado era hermosa, pero insostenible en el mundo real que nos rodeaba. Decidimos terminar nuestra relación allí mismo, en aquel café lleno de recuerdos felices y risas pasadas. La tristeza nos envolvió mientras nos despedíamos con un abrazo cargado de emociones no expresadas. Al salir del café, la luz del día me golpeó con fuerza y la realidad volvió a asediarme con su peso implacable. Caminé sin rumbo por las calles vibrantes de Valencia, sintiendo cómo cada paso me alejaba más de lo que había sido y me acercaba a lo desconocido. Cuando llegué a casa, mi esposo estaba sentado en la sala. Su mirada era intensa y llena de preguntas no formuladas. En su mano sostenía mi teléfono. Los mensajes aún estaban allí, expuestos como una herida abierta al sol. No puedo creerlo, dijo al verme entrar. El corazón se me detuvo al enfrentar su decepción y dolor reflejados en su rostro. Las palabras se amontonaban en mi mente, pero ninguna parecía suficiente para reparar lo que había roto. Espera. Intenté decir algo más antes de que todo se desmoronara a mi alrededor. Pero era demasiado tarde. La tormenta había comenzado y las consecuencias eran inevitables.